Hola muchachas y muchachos, bienvenidos a esta cápsula de historia con el profesor Camilo. El tema a abordar hoy día será la Segunda Guerra Mundial, conflicto iniciado en 1939 y terminado en 1945, cual lleva por subtítulo El horror, su impacto humano y social. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Vamos a demostrar empatía histórica por las personas que padecieron los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que ustedes logren desarrollar la empatía histórica, que es la habilidad que cada ser humano e individuo tiene de colocarse en el lugar del otro, pero en este caso particular considerando su contexto y su tiempo histórico. Es la invitación que les hago es que ustedes, cada uno de ustedes, pueda cerrar los ojos y preguntarse, ¿qué hubiese hecho yo o qué hubiese sentido yo si estuviese en el lugar de esta persona? Ya muchachos, para comenzar vamos a ver entonces los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las causas, y como ustedes recuerdan, generalmente un acontecimiento histórico tiene mucho más que una causa, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos la multicausalidad de la historia. Entonces, una de las causas del estallido de la Segunda Guerra Mundial va a ser el resentimiento de los países vencidos de la Primera Guerra Mundial. Recordar que Alemania, Italia y Austria-Hungría en menor medida fueron los principales afectados, ya sea por pérdida de territorio luego de la Primera Guerra Mundial o por los castigos económicos y la pérdida de hegemonía política que tuvieron como resultado de esta guerra. En segundo lugar, si a esto le sumamos el surgimiento de regímenes políticos autoritarios y totalitarios, como fue en el caso de Alemania, Italia y la Unión Soviética, entendemos cómo se va fraguando este escenario de confrontación. Ya muchos de estos países tuvieron políticas expansionistas, es decir, tenían la idea de aumentar sus fronteras para aumentar la capacidad bélica e industrial de sus países. En tercer lugar, vamos a tener que fracasaron las políticas antibélicas o antiguerra implementadas luego de la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo la Sociedad de las Naciones. Recordar que la Sociedad de las Naciones tenía como fin evitar o dar solución pacífica en realidad a los conflictos que surgieran luego de la Primera Guerra Mundial. Como nos damos cuenta, esto no funcionó. Y por último, una política de alianzas que se fue fraguando entre los países que pretendían aumentar sus territorios, como fue la alianza entre Alemania, Italia y Japón. ¿Cuáles son las características de la Segunda Guerra Mundial? Van a ser cuatro características. Cuatro. Sin embargo, la cuarta es la que me interesa con mayor profundización, es la cual nos vamos a detener. ¿Ya? Las otras son importantes, pero la cuarta va a ser importante para el objetivo que nos propusimos. La primera causa entonces, o la primera, perdón, característica que tuvo la Segunda Guerra Mundial va a ser las nuevas armas y estrategias. Por ejemplo, la generación de los radares para detectar tropas u objetos a distancia, el sistema de bombas teledirigidas o dirigidas, obviamente le da más precisión a las bombas que yo lanzo al enemigo, la energía atómica, que es uno de los terribles y grandes avances de la Segunda Guerra Mundial, y el perfeccionamiento del avión y el tanque como elementos de guerra. La segunda característica va a ser la utilización de la propaganda. Todos los países que participaron en la guerra tuvieron una fuerte propaganda hacia sus ciudadanos con la intención de motivarlos para que apoyen o participen directamente en la guerra y con la intención también de amedrentar al enemigo. ¿Ya? El uso de la propaganda para que le interese profundizar es un elemento muy importante en la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, la extensión planetaria. Si bien ya la Primera Guerra Mundial nos dio una muestra de lo que podía ser una guerra de gran extensión, en la Segunda Guerra Mundial, ya sea por la expansión y la cantidad de países que participaron en ella, se considera la guerra de extensión planetaria por excelencia. La cuarta característica, y la que más me importa que ustedes pudiesen reflexionar y darle un tiempo para pensar, es que esta guerra fue catalogada como una guerra total o de exterminio, ¿ya? Lo que implica entonces los horrores que se vivieron. ¿Qué significa guerra total o de exterminio? Mediante un ejemplo ustedes lo van a entender. Si miran este gráfico, los civiles aliados y los civiles del eje, es decir, personas que no eran militares, personas comunes y corrientes, suman el 64% del total de muertos en esta guerra. Es decir, más de la mitad de los muertos no fueron precisamente los soldados
que se debatían en la guerra, sino que fueron civiles desarmados y en general muertos por situaciones de bombardeo o de enfrentamiento en sus mismas ciudades. Entonces, para que nos vayamos imaginando cómo es una guerra en donde de un momento a otro pueden caer bombas en tu casa o puede pasar un ejército y balas y situaciones de fuego cruzado a metros de tu hogar. ¿Cómo inició la guerra? Solo como un dato, entonces inicia con la invasión de Polonia por la Alemania nazi en el año 1939. Alemania, desconociendo los tratados internacionales una vez más, sobrepasa los límites de Polonia, pensando que Inglaterra y Francia no iban a intervenir. Sin embargo, esta vez intervienen, eso genera una reacción en cadena y se produce la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los bandos en disputa? Los bandos en general obviamente son más grandes, pero los países más importantes de estos bandos fueron los siguientes. En un primer momento entonces, por los aliados va a estar Reino Unido y Francia. Y luego el año 41 se va a incorporar Estados Unidos y el año 42 la Unión Soviética. Entonces estos fueron conocidos como los aliados. Y el otro bando o el eje ya va a estar conformado por Alemania, recordar Alemania bajo el imperio nazi, por eso esa bandera, Italia, recordar que están en un gobierno fascista de carácter totalitario, y Japón, que también venía generando una política agresiva de expansión. ¿Cuáles son las etapas de la guerra? En un primer momento tenemos la guerra relámpago. Muchachos y muchachas, les advierto que no voy a profundizar en extensión en estos conceptos, ya que no es el objetivo de esta cápsula. Sin embargo, para quien le interesa, los invito a poder profundizar mucho más en las situaciones de esta guerra, que es muy interesante para poder estudiarla. Entonces, la primera etapa va a ser la guerra relámpago o Blitzkrieg, que es una etapa que dura del 39 al 41. ¿Qué significaba esta guerra relámpago? Fue una táctica de guerra iniciada por Alemania que significaba un ataque rápido y con todo el arsenal bélico que tenía el país para lograr una victoria muy rápida. En este caso, Alemania se especializó y lo que hacía era lanzar un ataque de bombardeo por aire a las ciudades, luego enviar los tanques ya acorazados, los Panzer, llamados los temidos Panzer alemanes, y luego la infantería, que son las personas a pie con las armas. Esto generaba que muchos países fueran conquistados, y solo por nombrarles alguno, luego de Polonia fue conquistado Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia. En menos de 2 años Alemania logró conquistar todos esos países. Luego viene la guerra de dimensión mundial. En este caso, recordarles que la guerra se traslada no solamente a Europa, sino que Alemania, en su afán por conquistar la Unión Soviética, también abre el flanco oriental y se generan batallas en África, Océano Pacífico, Océano Atlántico, etc. ¿Ya? Entonces, esta guerra se vuelve de dimensión mundial. Recordar que el año 41 se une Estados Unidos a la guerra y el año 42 la Unión Soviética. Y finalmente la fase final, que va a ser la derrota del eje y la entrada de las tropas aliadas a Berlín. Estos años fue del 43 al 45 y hay 2 batallas que marcaron esta guerra a favor de los aliados. Uno, la batalla de Stalingrado, en donde la Unión Soviética rodea y expulsa y hace retroceder a los alemanes por primera vez en esta guerra, el año 42, fines del 42, principio del 43, y el desembarco de Normandía. Ya una película interesante para ver sería Rescatando al Soldado Ryan, que muestra muy bien cómo se produce el desembarco de Normandía. ¿Cuáles fueron las consecuencias o los horrores de esta Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver algunas situaciones y impactarnos también con el número de cifras. Bombardeo a Londres. Dejó 20.000 civiles muertos y una ciudad destruida. Jóvenes, la Blitzkrieg o la guerra relámpago, como yo les comentaba, constaba de una primera incursión de aviones a las ciudades y los objetivos no eran siempre o no fueron siempre objetivos militares. Ya los bombardeos a Londres dejaron 20.000 civiles muertos. La batalla de Stalingrado, una de las batallas más sangrientas y heroicas desde el punto de vista de la Unión Soviética, dejó un total de 2 millones de soldados y civiles muertos. Ya Stalingrado era una ciudad de la Unión Soviética en donde se peleó ahí en la ciudad, muy frente a frente,
Una guerra que cobró 2 millones de muertes, y no solamente soldados, ya sabemos más o menos la proporción. El 60% de los muertos de estas guerras eran civiles. Otro hecho fatídico que fue el acontecimiento que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial va a ser la bomba atómica arrojada por Estados Unidos a Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, la cual dejó 246 civiles muertos, sin contabilizar los daños que se generaron por la radiación de la bomba atómica. Y quería detenerme entonces y terminar con estos horrores producidos durante la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto judío, que dejó más de 6 millones de seres humanos asesinados. Creo que el Holocausto demuestra en su esplendor qué significa una guerra total o una guerra de exterminio. Ya mi objetivo no es solamente ganar la guerra, sino que es negarle el derecho a vivir a mi otro adversario o enemigo. Recordar que cuando veíamos los totalitarios, este era un sistema o una forma, una ideología constante en estos sistemas. La idea de que el otro es un enemigo a destruir, a aniquilar, y la idea es que no quede ningún rastro. Bueno, la cara de esta política, que parece como curiosa o interesante, es la muerte, el asesinato y la degeneración humana que podemos ver en las imágenes que les estoy mostrando. Quien se interese por profundizar más en este tema, por favor realizarlo, porque habla de los horrores que pueden generar una guerra de estas características. Bueno, entonces los voy a dejar con la actividad. En la actividad ustedes van a ver en la página 58 de su libro una serie de relatos en primera persona de personas que vivieron estas situaciones de dolor y de horror durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo que los invito y las invito es que ustedes puedan redactarle una carta a esta persona que vivió estas situaciones terribles en la Segunda Guerra Mundial y entregarles su opinión sobre lo que les tocó vivir y un mensaje de esperanza, de optimismo y de compromiso con los derechos humanos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las formalidades que debe tener esta carta? La carta debe tener como mínimo una extensión de 10 líneas de un cuaderno y como máximo una plana del cuaderno, ¿ya? Una plana es solo una cara. Y la carta debe incluir los siguientes conceptos: derechos humanos, respeto, totalitarismo, libertad, optimismo y compromiso. Usted entonces en su carta tiene que utilizar estos conceptos y enviármela ya sea a través de su profesor o al correo directamente a mí para que yo la pueda revisar. Esa va a ser la actividad de este mes. Así que espero que se sumen al desafío, muchachos. Y como última patita, recomendarles como siempre dos películas que son de mucha utilidad para comprender lo sucedido y el impacto humano de la Segunda Guerra Mundial. El pianista, que es una película que ganó muchos premios, es una película muy emotiva que muestra la realidad de un pianista judío en el gueto de Varsovia. Y por otra parte, una película clásica y a estas alturas, La vida es bella. Les recomiendo que tengan al lado suyo hartos pañuelitos desechables porque van a llorar harto. Las dos películas los invito, muchachas y muchachos, a verla y a comentármela, ¿ya? Por mi correo, a ver si podemos generar alguna discusión. Un abrazo grande, que tengan muy buena tarde y espero que les haya gustado esta breve cápsula. Chau.